Queremos tener hambre de ti, Señor. Y queremos que ahora tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Tú ves cómo está nuestro corazón en esta mañana y te pedimos que tú nos hables, Señor, por favor, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Te pedimos que no sea palabra de hombre, sino sea tu palabra hablándonos a nuestras vidas. Te lo suplicamos y te lo pedimos todo, oh Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como sabéis, estamos haciendo la serie de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 24. Y como siempre vamos a leer, ya llevamos unos cuantos meses, tan solo en unos cuantos versículos, y ya estamos llegando a su fin, pero no obstante vamos a volverlo a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Gloria a Dios. Y la verdad, pienso que hoy tenemos un nuevo aviso para poder tener una vida de alegría, una vida de gozo. No es que siempre estemos contentos, no, es la actitud de poder afrontar cualquier situación sabiendo que estamos al amparo de Dios y que no hay nada que pueda pasar en nuestras vidas que Dios no vaya a permitir. Y si son pruebas o situaciones determinadas, dice la palabra de Dios que junto con la prueba Él nos dará la salida. Por lo tanto, hay que confiar plenamente en Dios. Y me gustaría empezar haciéndonos una pregunta, porque hoy nos toca absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Y podemos hacernos una pregunta nosotros como creyentes. ¿Seguimos haciendo el mal como creyentes? ¿Sí? ¿No? Tendríamos que saber que después de un tiempo como creyentes, ¿cómo es nuestra verdadera naturaleza? O nuestra vieja naturaleza. Ya que en nuestra vida como hijos de Dios podamos llegar a pensar en momentos determinados que soy un creyente de muchos años, que sé mucho de la palabra y que a lo mejor ya estoy sirviendo en la iglesia, estoy sirviendo en los caminos del Señor, y ahora estoy en un buen momento de mi vida, y ahora que ya tengo casi todo controlado, voy a tomarme la vida tal vez un poco más tranquila. Y sabéis, cuando muchas veces nos tomamos un poquito la vida más tranquila, hay cosas fundamentales que alimentan nuestra vida que dejamos de hacer. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios. A lo mejor la oración y el leer la palabra, el orar cada día, el leer la palabra de Dios cada día, es nuestra tarea como hijos de Dios. Así como nuestros hijos tienen una tarea de ir al colegio y estudiar, y los padres, o cuando nos hacemos grandes, tenemos la tarea de buscarnos la vida para poder sobrevivir en este mundo. Empezamos a tener un trabajo, o seguimos estudiando y trabajamos, y con el trabajo pagamos nuestros estudios, o tenemos un trabajo bueno en el cual pues, nos desarrollamos y ahí estamos, y tenemos esa obligación de estudiar, de trabajar y de que no nos falte nada para poder alimentarnos y para poder sobrevivir en un mundo que no nos va a dar ni a regalar nada. Nosotros como hijos de Dios también tenemos esa obligación. Tenemos la obligación de leer la palabra de Dios, tenemos la obligación de orar todos los días, pues es nuestro alimento. ¿Por qué no dejamos de desayunar, de comer y de cenar? ¿Por qué no lo hacemos? Y así durante unos cuantos meses.
¿qué es lo que llegaría a pasar? Y tanto que adelgazaríamos, llegaríamos a morir si no nos alimentamos. Es igual, la palabra de Dios es nuestro alimento, la oración es nuestro alimento, y todo ello bendice nuestra vida, a pesar de que muchas veces sea una obligación y un esfuerzo, porque el ir a trabajar o el estudiar muchas veces es una obligación y un esfuerzo, pero esa obligación y ese esfuerzo trae una recompensa a nuestra vida, al igual el leer la palabra de Dios, al igual que el orar delante de la presencia de Dios, trae un premio, trae una bendición a nuestras vidas, nos hace conocer más a Dios, nos hace estar más fuerte ante las tentaciones que tantas veces nos rodean. Y a veces pensamos que no pasa nada por dejar de leer la Biblia o por dejar de orar. Muchas veces incluso pensamos, bueno, como estoy en la verdad, puedo permitirme durante una temporada, durante un tiempo, no leer o no orar. Pero lo que en sí pasa es que cuando yo hago esto, me estoy alejando de Dios. A mi carne piensa, no pasa nada, el enemigo viene y me dice, ¿estás bien? Que nadie juzgue tu circunstancia, pues eres un hijo de Dios. Y empezamos a escuchar a nuestra carne, y empezamos a escuchar a nuestro enemigo, y el enemigo empieza a utilizar sus instrumentos, que tiene un montón de instrumentos, tanto fuera aquí en el mundo, como en los medios sociales, como incluso muchas veces en la iglesia. ¿Puede utilizarnos el enemigo para hacer algo? Claro que sí. Y que Dios nos libre, que Dios nos guarde de ser tropiezo, ¿no? Porque podemos llegar a serlo. Pero pensamos que como somos hijos de Dios no nos va a pasar nada. Hermanos, no podemos descuidarnos como hijos de Dios, porque cuando nos descuidamos, el mal intenta apropiarse del terreno que ha perdido en nosotros. Porque la luz de Dios vino, el Espíritu Santo vino y nos selló como hijos de Dios. Y dice la palabra que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y a partir de nuestro nacimiento en Cristo tenemos una nueva naturaleza que tenemos que cuidar para glorificar a Dios en nuestras vidas. Pero, como digo, utiliza muchos medios. Vamos a hacer un repaso por la Biblia de cosas que han sucedido. Nos acordamos de Adán y Eva. Utiliza el enemigo una serpiente para tentar a Eva. ¿Y qué es lo que hace la serpiente? Mete una idea en la mente de Eva. Y cuando el enemigo mete una idea en nuestras mentes, si no la quitamos de inmediato, si no huimos de ella, esa idea que mete empieza su proceso de trabajar, de lucha interior, de trabajar, de lucha, de trabajar. Y si no somos fuertes, si la palabra de Dios no es un tesoro en nuestras vidas, si no leemos la palabra de Dios, si no nos acercamos a Dios, esa idea que el enemigo ha metido hará mella y nos hará caer, como le pasó a Eva y a Adán. Acuérdate, también, ahora miremos a Abraham. Hace mentir a su esposa Sara cuando van a Egipto, porque Sara se ve que era una hermosa mujer, muy bella, y le dice a Sara, no, hazte pasar como si fueras mi hermana, para que no nos pase nada. ¿Qué es lo que pasó? Miró la belleza de su mujer y en su mente se metió una idea: mi mujer está muy bien, por lo tanto a mí me van a quitar la vida si yo digo que soy su marido. Mejor decir una mentira para que a mí no me pase nada y mi esposa me va a ayudar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una idea que produce en nosotros miedo y que nos hace mentir? Que estamos pecando. Y Abraham, en vez de confiar en Dios, hace mentir a su esposa
Miremos ahora al pueblo de Israel cuando marcha de la tierra prometida. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Siempre mirando atrás, siempre recordando en su mente, siempre recordando lo que habían dejado atrás. No podemos vivir mirando atrás. Tenemos que vivir mirando hacia adelante, mirando hacia la meta que es Cristo Jesús. Esa meta que va a traer bendición a nuestras vidas. Me acuerdo de David. Dice la palabra de Dios que era el tiempo en que los hombres salían, en que los reyes salían a la batalla. No era tiempo para descansar. No era tiempo para tomarse un descanso. Era tiempo para cumplir con sus obligaciones. Pero paró y se descuidó. Miró y en su mente empezó otra vez la batalla. Qué mujer tan bella, qué mujer tan maja. Yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera. Y pecó, tomando la mujer de un fiel servidor de él. Miramos a Elías, o me acuerdo de Elías, el profeta de Dios, ese hombre lleno del poder de Dios, que hace descender fuego del cielo sobre el altar que Dios hace y que hace matar a todos los profetas de Baal. Pero una mujer, la reina de Israel en ese momento, le dice que al día siguiente ella haría lo mismo con Elías. Y esas palabras hacen mella en su mente y cree las mentiras, como muchas veces creemos las mentiras. Cree la mentira y ¿qué es lo que hace? Huir desesperadamente. Pero Dios tiene que salir a su encuentro. El querer una mentira le hace entrar en una depresión. Al entrar en esa depresión lo que desea es que acabe todo sufrimiento, todo mal. Pero Dios sale a su encuentro, le hace descansar, le hace fortalecerse y le hace continuar. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no nos podemos descuidar. Porque es tan fácil que nuestra vida el enemigo la quiera destruir. Es tan fácil manchar el nombre de Dios en nuestras vidas. Y si lo hemos hecho, pues bueno, pues la palabra de Dios nos dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, al cual podemos acudir, pedir perdón y Él nos perdona, hermanos. Somos tan privilegiados de ser hijos de un Padre tan bueno. Somos tan privilegiados de haber conocido la gracia y la misericordia de Jesucristo. Pero sabéis, también tenemos que conocer a nuestro enemigo. Ese enemigo en el cual en la palabra de Dios se manifiesta por diferentes nombres. Y me gustaría tocar en esta mañana 3 de sus nombres, en los cuales de una manera directa es como Él se muestra para intentar destruirnos. El primer nombre que encontramos es Satanás, que significa el acusador. Y Jesús dice en Lucas capítulo 10, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro de Dios día y noche. ¿Cuál es la función de Satanás? Pues acusarnos delante del trono de Dios. El decir, mira, este hijo tuyo no es tan fiel, no es tan bueno, es un desastre. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Satanás muchas veces dice eso a Dios, entonces yo creo que Dios dice, no mires a ese hombre, mira a mi Hijo Jesucristo. Él pagó por sus debilidades, Él pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. Y cuando esto pasa, el enemigo ya no tiene poder para acusarnos. Tiene otro nombre por el cual se le conoce, y este es el que nos toca más de lleno, el nombre del tentador.
Su propósito, tentarnos. Dios nunca nos tienta. Dios siempre nos prueba, que es diferente a tentarnos. Probar es hacer que nuestra fe sea cada vez más fuerte y mejor. Y aprender para continuar en los caminos de Dios, para que nuestra vida crezca espiritualmente y para poder ayudar a aquellos que vienen detrás de nosotros. Pero el tentador, nuestro enemigo, lo que quiere hacer es destruirnos, es paralizarnos, es pararnos, es que nos sintamos acusados, como dice su nombre, por nuestros pecados muchas veces y quedarnos paralizados y decir, yo no puedo servirte, Señor, yo no soy un buen hijo tuyo, y muchas veces nos traumatizamos con nuestros pecados, pero si hemos perdido perdón a Dios, si hemos ido a la cruz de nuevo para pedirle perdón, Jesús es fiel y justo para perdonar todo pecado. Así nos lo dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo primero después de la caída que hizo nuestro enemigo? Después de la caída, lo primero que hizo cuando fue expulsado de los cielos es cuando Dios crea y remoldea de nuevo toda la tierra, es atacar e intentar destruir la obra de Dios nuevamente en la tierra. Intenta destruir lo que Dios ha hecho. Incluso tienta a Jesús para intentar de alguna manera destruirlo. Miren, vamos a leer Mateo 4, versículos del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y así siguió tentándolo. Pero, fíjate, muchas veces creo que pensamos que fue a partir de los 40 días que empieza el tentador. No. Pero aquí nos dice que desde el primer día fue tentado por el diablo. Pero cuando llegó a esos 40 días, como hombre Jesús tuvo, por decirlo de alguna manera, no sé si es la más propia, como una debilidad, la debilidad de tener hambre. Pero en sí no era de una debilidad, porque después de 40 días sin comer es natural que uno tenga hambre. Pero aprovecha nuestro enemigo los momentos tal vez de debilidad, los momentos en los cuales nos pasan ciertas cosas para intentar tentarnos y para intentar destruirnos. Tuvo la osadía de tentar a Jesús para hacerle caer. Y Jesús, Dios hecho hombre, su creador, Satanás no tuvo ningún respeto por su creador. Y si él no tuvo ningún respeto por su creador, ¿creéis que la va a tener con nosotros? Va a intentar destruirnos, va a intentar machacarnos. Jesús estuvo durante 40 días y 40 noches para fortalecer su espíritu y su alma, pero su carne, su identificación con el hombre le hizo tener hambre. Y viene el tentador en ese momento, pero vemos que Jesús siempre contesta con la palabra, y así vence la obra del enemigo. La palabra de Dios es poderosa en nuestras vidas. La palabra de Dios es poderosa en nuestras mentes, porque cuando vamos a equivocarnos, la palabra de Dios sale a nuestro encuentro para guiarnos, para enseñarnos, para hacer que no caigamos. Otro de los nombres por los que se identifica nuestro enemigo es el padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestra carne queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, escuchar atentamente, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nuestro enemigo es el padre de la mentira.
Es el enemigo de nuestras almas. Y va a intentar por todos los medios, por todos los caminos, de desviar nuestra atención de Dios. Va a intentarlo de todas las maneras. Es decir, tú y yo podemos venir a la iglesia, estar en la iglesia, participar de las cosas de la iglesia, formar parte de la iglesia, pero a lo mejor hemos creído una mentira del diablo y nuestro corazón está lejos de donde estábamos al principio, o está lejos del camino el cual tú y yo tenemos que seguir. Por eso tenemos que examinarnos todos los días, cada uno de nosotros, para ver si permanecemos en la fe y en el camino de Dios. Qué importante es eso. Hermanos, tal vez hemos escuchado las mentiras del enemigo que habla en nuestra mente. ¿Hay alguno que haya escuchado mentiras del enemigo que habla hablando a su mente? Yo las he escuchado y a veces hasta las he creído. Yo no sé si tú las has hecho, pero mira, voy a decir algunas de las cosas que veo en la Biblia acerca de las mentiras que el diablo ha dicho a las mentes de algunos personajes bíblicos y mentiras que ha dicho a mi mente. Mi vida siempre será así. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis pensado mi vida siempre va a ser así? Y a lo mejor nuestra vida no es como nosotros habíamos deseado en un principio. A lo mejor nuestras ilusiones, nuestros deseos no se han cumplido. Y podemos llegar a pensar, soy un desastre, no valgo para nada, mi vida siempre será así. O a lo mejor, según por lo que estemos pasando, no hay solución para mis problemas. Aunque intento poner solución, no hay solución para mis problemas. O a lo mejor, si eres un chico soltero o una chica soltera, nunca encontraré a nadie para formar un hogar. Típica mentira del diablo. Otra típica, siempre estaré en esta misma situación. Siempre, vez tras vez. Ha pasado los años y sigo igual, nada ha pasado. La verdad es que no prospero nunca. Siempre lo mismo. Son preguntas que muchas veces nos hacemos como consecuencia de oír al enemigo y de oír a nuestra carne envilecida por el enemigo. Como consecuencia, pierdo el interés por las cosas que de verdad son importantes, porque hermanos, hay muchas cosas que de verdad en esta vida son importantes, que tenemos y que no estamos disfrutando de ellas. Me siento triste, me siento incomprendido, y a veces el enemigo, en esos momentos de que me siento así, pone un poquito de alivio a mi vida, le creo, en vez de creer a Dios y en sus promesas. Me empiezo a sentir desesperado, muchas veces por la situación que vivo, pensando que no habrá nunca una solución. Le doy vueltas a las cosas, vueltas tras vueltas, y no dejo de pensar en ellas, que nunca cambiarán. Pero ¿qué es lo que está pasando? Mi confianza está lejos del Dios de la Biblia, no está puesta en el Dios de la Biblia. Nos sentimos solos, nos cuesta dormir y nos encontramos muchas veces en ciertos momentos de nuestra vida con un montón de interrogantes que no tienen respuesta, que lo único que va pasando es que vamos teniendo miedo e inseguridad e incomprensión, pero es que estamos escuchando al enemigo. Y entonces, hermanos, visto esto, creo que hemos olvidado lo más importante. No tan solo que Dios está en nosotros, sino que Dios está en nosotros. ¿No es maravilloso esto? No tan solo Dios está en cada uno de nosotros, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo, sino que está en nosotros. Eso es maravilloso. Y lo olvidamos. Olvidamos que somos hijos de Dios. Olvidamos que hemos sido adoptados en la familia de Dios.
y que tenemos un Padre que es el Dios Todopoderoso, el Eterno, y como Padre siempre estará cuidando de nosotros, de ti y de mí. ¿Sabes? Nuestra vida está escondida en Dios, es decir, nuestra vida está protegida por Dios. No tan solo nos guarda, sino que hay que confiar en el Dios Todopoderoso, hay que confiar en ese Dios maravilloso, protector que es nuestro Dios, y no desconfiar como el pueblo de Israel iba siempre desconfiando en el desierto. Si somos hijos de Dios, hemos resucitado con Cristo Jesús, y cueste lo que nos cueste, tenemos que buscar las cosas de nuestro Padre Celestial. Mira, dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5, si pues habéis resucitado con Dios, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué grandeza! ¡Qué privilegio tenemos de poder mirar a Dios y ser socorridos por Dios! Pero claro, hay que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque cuando miramos las cosas de la tierra, hay tantas cosas que intentan seducirnos, embriagarnos, llevarnos a su terreno. Pero estamos aquí, pero no somos de aquí, porque somos de Dios. Y nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Si nuestra mente dice, no puedo, si alguna vez, en cualquier situación que te encuentres, si tu mente dice, no puedes más, hasta aquí he llegado, dile a tu mente, sí puedo, porque la Biblia así me lo asegura. Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando en tu mente el enemigo te diga, no puedes, hasta aquí has llegado. Cuando tu carne diga, hasta aquí has llegado, no puedo seguir adelante, recuerda lo que dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y además empieza a recordar las promesas de Dios. Mira, tengo unas cuantas promesas de Dios que quiero compartir contigo en esta mañana. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Si te lo quieres apuntar, porque creo que será bueno que te lo apuntes para que las recuerdes cuando tengas un momento en los cuales te sientas fatal, como muchas veces nos encontramos. Hebreos 13, versículos del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Isaías 41, Dios, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Salmos 56, 3, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. Josué 1:9, aquí he dejado la Reina Valera y he cogido la Nueva Versión Internacional porque me gusta más cómo está expresado. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Salmos 34:4, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén.
Romanos capítulo 8, versículos del 38 al 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué cantidad de promesas encontramos en la palabra de Dios para ayudarnos, para bendecirnos, para sostenernos. Sí, Lidia. Ahora te lo digo. Sí, 41:13. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Qué cantidad de promesas, ¿verdad? Pero qué fácil es caer en la trampa del cazador. Porque nosotros somos las presas de un gran cazador que sabe mucho por el tiempo que lleva cazando y viene a cazarnos para destruirnos. Pero ¿sabéis una cosa? Nosotros estamos escondidos, como dice la palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no habrá nada que nos pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo esto nos hace confiar en el Señor. 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 13 a 24. Haced todo para la gloria de Dios. Me dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Estamos en un mundo en el que el enemigo nos va a ofrecer un montón de cosas, en que nuestra carne nos va a presentar muchas veces cosas lícitas, pero que están marcadas y transformadas por el pecado para desviar nuestra atención. Pero tenemos que ser astutos y ver que muchas veces, como en el cuento de, no sé cómo era, el de la Cenicienta, que le dan una manzana envenenada, ¿es ese? No, Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? ¿Sí? Vale, que le dan una manzana. Muchas veces el enemigo nos quiere dar una manzana y la vemos tan bonita, ¿y por qué no comerla? Pero es una manzana envenenada. La verdad es que, hijos de Dios, tenemos que guardarnos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que amarlo por encima de todas las cosas, porque si no el mal se apegará a nuestras vidas. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos pedirte que tú nos ayudes. Señor, ayúdanos a seguirte de verdad, a no creer al enemigo, a no creer sus mentiras, a huir de la tentación, porque, Señor, sabemos que nuestra carne es tan débil y que le gustan las cosas malas y las cosas que a ti no te agradan. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes y que nos levantes, que transformes nuestra mente, que transformes todo nuestro ser y que nos ayudes a pegarnos a ti, que nos ayudes a confiar en ti, Señor, que nos ayudes a no mirar nuestras circunstancias, sino a mirarte a ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que conocemos. Y te damos gracias, porque en ti están nuestras fuerzas, no está en nosotros, no está en nuestra sabiduría, no está en nada humano, sino que en ti están nuestras fuerzas para seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu iglesia en esta mañana y gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.